Señor Alfonso Miranda, presidente de nuestro Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, quien tocará el tema pesca y acuicultura para consumo humano en el Perú, presente y futuro. Muy buenos días a todos. En nombre del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, quiero agradecerles por su presencia esta mañana, muy valiosa para nosotros, en la que vamos a realizar la tercera edición del Simposio Internacional de Pesca y Acuicultura para Consumo Humano. Simposio que ya se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional para tocar los temas fundamentales de la pesca y la acuicultura para consumo humano en nuestro país y en nuestra región. Evento que organizamos para poder llamar la atención de las autoridades, aunque no siempre contemos con su participación como nos hubiera gustado, y de la ciudadanía en general, de la opinión pública en general, para que conozcamos los temas y la problemática de la pesca y la acuicultura para consumo humano y podamos comenzar a resolverlos. Yo quería mostrarles en esta diapositiva los datos, que son los últimos datos oficiales que todavía existen al 2014 de la FAO, en los que encontramos por primera vez al Perú en el sexto lugar. El Perú era tradicionalmente el segundo lugar en desembarques de pesca marítima en el mundo, pero en este caso ocupábamos ya el sexto lugar después de China, Indonesia, Estados Unidos, Rusia y Japón. En cuanto a exportaciones, sin embargo, estamos mucho más lejos, no estamos ni dentro de los 10 primeros, y no ahora, sino desde siempre. Y miren, nuestras exportaciones han crecido en 89% en el periodo entre 2004 y 2014. Yo estoy resaltando países como Vietnam, que han subido al 229%, India 298%, nuestro vecino Ecuador 403% en el mismo periodo que mencionábamos. En cuanto a la producción acuícola mundial, tenemos este cuadro en el que también observamos la distancia que tiene Perú con respecto a los líderes en el mundo, a pesar de tener estos 3.000 kilómetros de productivo litoral y esta cantidad de espejos de agua interiores en ríos, lagos y lagunas. Resaltar que la acuicultura en China representa el 60% de la producción acuícola mundial y que ya a partir del año 2014 la acuicultura superó en volúmenes a la pesca de captura. Datos de importancia: la producción mundial de captura de peces y demás crustáceos, moluscos, etcétera, de los animales acuáticos llegó a 93.4 millones en 2015, 81.5 de pesca marítima y 11.9 continental. Un dato muy importante que nos tiene que servir de referencia porque es una tendencia en el mundo es que el consumo per cápita de pescado aumentó de 9 kilos en 1960 a 20 kilos en 2015. El pescado representa entonces el 17% del consumo de proteínas animales a nivel mundial. El consumo de pescado crece en los últimos 50 años a un promedio de 3.2% anual, mientras la población en ese mismo periodo lo hizo en 1.6%. Consta pues que el aumento de la demanda del pescado es evidentísima. ¿Cuál es el potencial entonces en el mundo para la pesca de consumo humano? Hay 815 millones de personas que tendremos que alimentar, que hoy día viven subalimentadas. El reciente informe que ha hecho la FAO sobre la situación nutricional en América Latina nos señala que Perú, nuestro país, ha aumentado en los años 2014 a 2016 100.000 personas más que padecen hambre. En el Perú de hoy, 2,5 millones de personas hoy van a acostarse con hambre. De esos 2,5 millones de personas, 600.000 son niños desnutridos crónicamente y 1.600.000 niños mal alimentados.
Hay 9.700 millones de habitantes para el 2050. Sin embargo, debemos recordar que 25.000 personas en el mundo diariamente mueren por razones vinculadas al hambre y la miseria. 6 millones de niños mueren cada año por razones de hambre y miseria, en un mundo que desperdicia ingentes cantidades de alimento también todos los días. La pesca de consumo, como dato importante, pasó de los años 60 a ser un 67% a 87% en el año 2014. Una conclusión, como lo dijo ya el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, y lo hemos repetido en los dos anteriores simposios, es que Perú, que es el primer productor de harina de pescado, también debe serlo en productos para consumo humano y acuicultura. ¿Por qué pescar para consumo humano? Evidentemente es un mayor valor agregado, contribuye a la nutrición tanto de nuestro país como del mundo, aumenta los puestos de trabajo en el país, fomenta el crecimiento y una diversificación real de la producción en el sector pesquero, tiene una mayor responsabilidad ambiental y genera, por lo tanto, beneficios para el Perú. Algunas cifras de la industria. En el caso de la pesca para consumo humano, las exportaciones prácticamente han estado estancadas, salvo los 2 últimos años en las que han decrecido. Afortunadamente, por razones, digamos, del mercado exterior, este año podrían recuperarse a los niveles del 2014, pero ya vemos que mientras nuestros vecinos exportan 4.000 y 6.000 millones de dólares, con estas cifras estamos nosotros muy por detrás. Las exportaciones del valor FOB ya detallado, vemos que en el caso del consumo humano indirecto el año pasado con respecto de 2015 bajaron en 14%, en consumo humano en menos 1%. La evolución del sector de enero a julio trae una recuperación del sector no tradicional en 49% y del sector tradicional en 86%. Si bien estas cifras alientan porque hay una mejoría evidente, que es 72% a nivel total, no significa un cambio cualitativo de la actividad pesquera en nuestro país. En el caso de la acuicultura, queremos mencionar que casi todo el pescado producido para la acuicultura evidentemente se destina al consumo humano. Es probable que el crecimiento futuro del sector pesquero derive principalmente de la acuicultura, más que probable es evidente y es una constatación. Perú tiene los 3.000 kilómetros de litoral que mencionábamos, que significa un gran potencial para el desarrollo de esta actividad. Los subproductos derivados de la acuicultura también pueden ser utilizados para fines no alimentarios. En el mundo existen 567 ya especies acuáticas y la acuicultura aporta la mitad del pescado destinado al consumo humano, que supera los 20 kilos per cápita, como ya habíamos mencionado. La producción acuícola en el 2016 en el Perú alcanzó las 93.400 toneladas, con un crecimiento de 2.7 respecto al 2015. Y el principal producto que impulsó este crecimiento ha sido la trucha, cuyo aumento en ese periodo fue 18.7%. Estos son nuestros datos de producción acuícola, donde, como mencionamos, en el año 2016 hemos llegado a 93.400 toneladas. Las conchas de abanico y los langostinos siguen siendo los principales productos de exportación de nuestro sector acuícola. Como Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, hemos planteado metas para el bicentenario que se plantearon ya el año pasado y que queremos repetir, porque nos gustaría ver que el gobierno las incluya en sus programas, que las incluya en su plan de acción, para que efectivamente estos resultados se puedan lograr, y esto hay que comenzarlo a hacer hoy. ¿Por qué queremos hacer estos planteamientos desde la pesca de consumo humano? Por la prevalencia de anemia en niños menores de 3 años en el Perú, que es de 600.000 niños. A nivel general, la anemia implica a 1.600.000 personas en el Perú. La desnutrición crónica, ya hemos dicho, en niños menores de 5 años, 410.000 niños. Y hemos escuchado
informes recientes que en departamentos como Huancavelica los índices de desnutrición y anemia son inmensamente más grandes. Abarcan en algunos casos hasta el 60% de la población infantil. ¿Qué futuro le puede dar el Perú, qué futuro le puede dar la sociedad peruana a los niños de esas provincias que nacen con esa inmensa desventaja, con esa brecha social inadmisible de una condena a la anemia y a la desnutrición? Entonces nosotros proponemos contribuir desde el sector pesquero para consumo humano con estas metas para el Bicentenario: reducir la desnutrición crónica infantil a 0, reducir la anemia infantil, aumentar el empleo formal, que sería triplicarlo en el caso del sector pesquero, y aumentar también por 3, vale decir de 1.000 a 3.000 millones de dólares las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas para consumo humano. Vamos a mencionar un tema crucial para el desarrollo de la pesca de consumo humano en el Perú, que está constituido por la pesca artesanal. La pesca artesanal contribuye a la seguridad alimentaria y a la erradicación de la pobreza, pues proporciona alimentos, ingresos para sus trabajadores y empleo digno a millones de personas. Debemos recordar que en la pesca las mujeres representan alrededor del 50% de mano de obra en pesca artesanal, en particular en la elaboración y el comercio. Es un instrumento internacional para mejorar la gobernanza y el desarrollo. Saludamos la llegada del señor viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Solli, quien nos acompaña el día de hoy. ¿Qué obstáculos tiene la pesca artesanal? Muchos de ellos males endémicos del sector: una alta informalidad, una falta de infraestructura y falta de calidad de la infraestructura que se tiene, la baja calidad del producto que se obtiene producto de estas condiciones que hemos mencionado, una importantísima dependencia de intermediarios que constituyen a veces barreras para la comercialización. A veces es muy importante contar con los intermediarios, no se trata de satanizarlos, pero que muchas veces se constituyen en barrera para el desarrollo de la pesca artesanal. Toda esta condición genera la imposibilidad de acceder al crédito formal por parte de los armadores artesanales, y es evidente que hay poco acceso a la seguridad social. El gobierno ha hecho un esfuerzo por el seguro SOPA, que entendemos en este momento está siendo debatido, está siendo discutido por los pescadores artesanales, quienes tienen otra propuesta, y que creo que con vías de diálogo podremos resolver la posibilidad de que la seguridad social del pescador y la atención a los accidentes de los pescadores artesanales pueda ser cubierta. Como retos para la pesca artesanal que tenemos que enfrentar los peruanos es esta disminución de recursos pesqueros que podemos evidenciar en nuestro mar, las desigualdades de las relaciones de poder en las que tienen que trabajar los pescadores artesanales, la falta de acceso de servicios, que es un tema en el que tendremos que trabajar permanentemente para poder dotarlos de los servicios que corresponden a desembarque de productos alimenticios, y la degradación de los hábitats acuáticos, muchas veces por actividades ajenas a la pesquería, como por ejemplo, y algo que nos preocupa en el sector, la actividad petrolera en el mar, que deberíamos tener muchísimo cuidado porque ha costado mucho esfuerzo para que los pescadores artesanales y los acuicultores artesanales desarrollen una actividad que debemos proteger de esta degradación y de esta posible contaminación por actividades distintas a la pesquería y a la acuicultura. Y obstáculos para el desarrollo de la pesca y la acuicultura para consumo humano. Nosotros hemos mencionado la necesidad de tener un acceso a los recursos, pero gran parte de la imposibilidad de acceder a estos recursos se debe a la proliferación de plantas y flotas ilegales. Plantas que no tienen ningún permiso, que no tienen permisos del Ministerio de la Producción, que no tienen permiso
del SANIPES, que no tienen permiso de la OEFA, que no cuentan con ningún requisito mínimo para operar y que, sin embargo, es una constatación también, vienen operando y vienen compitiendo deslealmente con las industrias formales, que tenemos estos controles, que tenemos estos registros y que tenemos que actuar dentro de la formalidad. Entonces, gran parte del problema del acceso a los recursos se recuperaría si las plantas ilegales hoy día pudieran ser desterradas, y esto merece una acción conjunta del Estado, que deberá ser liderada por el Ministerio de la Producción, pero que requiere la participación del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Dirección General de Capitanías, del Ministerio de Trabajo, en fin, de todas las instancias que tengan que ver con esto para poder erradicar de una vez y para siempre este terrible mal. Lo mismo el caso de las flotas ilegales, hemos denunciado, han habido imágenes de incursiones, y no solamente en el Perú, sino en otros países vecinos, democráticos, compitiendo con nuestros recursos. Perú ha suscrito ya forma parte del acuerdo del Estado Rector del Puerto y tenemos ya todas las herramientas para poder combatir este tremendo daño que ocasionan estas flotas ilegales que pescan a nuestro mar, que se llevan nuestros recursos, que no se reportan, que no se pueden analizar, que no se pueden cuantificar adecuadamente y que compiten después deslealmente con nuestros productores en los mercados de sus países a los que ingresan con arancel cero. Hay una política persecutoria y no promotora por muchas de las entidades del sector. Nosotros estamos planteando que se haga un reglamento de intervenciones, de fiscalización a los establecimientos industriales pesqueros, de control, de operativos de control a los establecimientos industriales pesqueros. Hoy día encontramos, y no una sola vez, sino muy constantemente, por ejemplo, plantas que han dejado de operar 1 o 2 meses, plantas que han dejado de operar por razones económicas y que han sido incluso puestas de conocimiento de la autoridad, que reciben visitas inopinadas de OEFA, de diferentes instituciones del Estado, un día domingo a las 10 de la noche, requiriéndoseles una cantidad de documentos con los cuales precisamente el personal de vigilancia no dispone. Y esto genera después grandes contingencias. Y de repente al día siguiente vuelve a haber otra inspección de otra entidad del Estado que pide exactamente los mismos documentos, muchos de los cuales el propio Estado los tiene. Entonces creemos nosotros que debe haber, en un Estado promotor, no persecutor, lo que debe existir es una coordinación por parte del Estado y una predictibilidad. Las inspecciones tendrán que ser inopinadas, pero el procedimiento tiene que estar normado y tiene que ser predictible para promover el desarrollo y no ser un freno para el mismo. Por otra parte, nosotros recordamos la importancia que tenía el sector pesquero hace 20 años, cuando significábamos más del 16% de las exportaciones totales de nuestro país. Dentro de las primeras 50 empresas exportadoras del Perú, habían por lo menos 5 empresas pesqueras que lideraban el desarrollo exportador y como contribuyentes del Estado. Ese peso evidentemente lo hemos perdido y en mucho, creemos, tiene que ver en la desaparición en el año 2002 del Ministerio de Pesquería. También desde este simposio queremos plantear la restitución del Ministerio de Pesquería que permita recuperar el primer lugar de representación de nuestro sector en el Poder Ejecutivo del Estado y que nos ayude a promover esta actividad que conocemos todos tiene el inmenso potencial que estamos mencionando. Hay que, por lo tanto, priorizar la pesca para consumo humano, darle no solamente la declaración de interés nacional e importancia estratégica que se le dio en el año 2015, sino priorizar la actividad, priorizar su abastecimiento, priorizar su desarrollo, facilitar el acceso a los mercados, en fin, todo ese trabajo promotor del que hemos hablado, eliminando el exceso de trámites que aún subsisten en las diferentes instancias del sector. Si usted conversa con algún inversionista que quiere ingresar al sector o que lo ha hecho recientemente, le contará pues que entre todos los trámites que tuvo que realizar desde que decidió hacer la inversión, se toma por lo menos 2 años. Nuestros países vecinos y los países que compiten con nosotros lo hacen en menos de la tercera parte del tiempo. Falta información científica,
de algunos recursos distintos a la anchoveta. Lamentablemente, la mayor parte de nuestros recursos pesqueros no disponen de esta información científica que nos permita orientar y desarrollar nuestras pesquerías. En el caso de la pota, que somos testigos que se ha hecho un importante esfuerzo por parte del Ministerio de la Producción para hacer un taller internacional, se había ofrecido hace 2 años un crucero científico de la pota para el mes de octubre. Estamos 25 de octubre y todavía no tenemos el anuncio. Esperamos que sea muy pronto, porque realmente el desarrollo de las pesquerías pasa primero por una adecuada investigación de sus recursos. Lamentablemente, el año 2013 se han perdido los incentivos de los que gozaba la acuicultura, similares a los de la agroindustria. El ministro Olaechea y las autoridades del gobierno están estudiando la posibilidad de restituir estos incentivos, que no son más que los que tiene la agroindustria, que ha tenido este gran despegue, y la acuicultura, que no ha podido llegar a alcanzar esos niveles, lo requiere con urgencia. La falta de seguridad y de servicios en general generan sobrecostos en la industria pesquera, en general en la industria del país, pero en la industria pesquera, que es descentralizada por esencia, esto se ve particularmente claro, aparte de los sobrecostos productos de la rigidez laboral. Y todos hemos visto hace poco que hay una pérdida de competitividad en el Perú, según el World Economic Forum, que nos sitúa en el puesto 72. Hemos bajado, estamos muy lejos del puesto 33 de Chile, somos el 6º país en América Latina en competitividad, detrás de Jamaica, y en casos como en el tema institucional, estamos en el puesto 116 de 138. Hay un caso especial que siempre mencionamos, que es el de la competencia desleal de la industria conservera tailandesa, que hemos venido denunciando año tras año y que quisiéramos tener el acompañamiento del Estado para proteger a su sector industrial, no para sobreproteger, no para ocultar ineficiencias, sino para evitar abusos de industrias que han sido denunciadas mundialmente por malas praxis, por trabajo infantil, por trabajo esclavo, por no cumplir con las normas laborales de la OMC. La Unión Europea le sacó tarjeta amarilla a Tailandia por estas malas prácticas. El mismo gobierno de Tailandia ha reconocido que tienen estos excesos y que están tratando de evitar que su industria los cometa. Pedimos también desde este foro al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Comercio Exterior, que defienda los intereses del Perú, que defienda los intereses de las industrias, pero también de los trabajadores peruanos, para que no tengan esta competencia desleal de casos como el de Tailandia o como el de Vietnam, que esta semana la Unión Europea también le ha sacado tarjeta amarilla a la exportación de sus productos pesqueros que no cumplen con las formalidades legales, tanto laborales como medioambientales. Y sin embargo vemos que Vietnam es un país que cada vez más abastece a nuestro país de recursos pesqueros. Juntos con el gobierno, juntos con el Estado del Perú, proponemos una visión distinta de nuestro sector para el año 2021. Contribuir a la eliminación del hambre, reducir la pobreza y fomentar la salud de nuestro país. Realmente es imperdonable, es inadmisible que mantengamos cifras como las que hemos podido observar, que son de vergüenza. Promover el empleo digno y formal para cientos de miles de peruanos, que con el apoyo del Estado, con el impulso del Estado, vamos a poderlo obtener en el año del Bicentenario. Una agricultura diversificada en productos y regiones, activar la mesa acuícola como ya se ha venido haciendo bajo la autoridad ahora del Ministerio de Economía y Finanzas, para que pueda constituirse en uno de los motores del desarrollo económico diversificado de nuestro país, y ser uno de los primeros suministradores de proteínas y nutrición provenientes de productos hidrobiológicos, con una pesca y una agricultura sostenibles que apoyen los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo para 2030, sobre todo aquel referido a desterrar el hambre del planeta. Perú no solamente está llamado a generar nutrición para sus niños y para sus adultos, para evitar que esos 2,5 millones de personas que tienen hambre sigan padeciendo este flagelo,
sino a utilizar esto como una ventaja geopolítica para poder dar nutrición a todo el mundo, y tenemos los medios para hacerlo. Por lo tanto, conseguiríamos un reconocimiento internacional por nuestro manejo sostenible en el ámbito pesquero. Una vez más, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y esperar seguir promoviendo la pesca para consumo humano y que de esa manera podamos erradicar la pobreza, la desnutrición y la anemia de nuestro país. Muchas gracias. El señor Raúl Alberto Antón le pregunta al señor Alfonso Miranda, se toca el tema del desafío del hambre cero. En el puerto de Paita se presenta el proyecto Mar Pacífico Tropical Peruano, en el cual se proyecta instalar 90 pozos en la región Piura y Tumbes, fuera de las 5 millas que afectan la pesca de las embarcaciones formalizadas y que a su vez genera más de 40.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que entiendo que se refiere a 90 pozos petroleros que ya habrían recibido la autorización del Estado del Perú. Y realmente para los que estamos en el sector pesquero, sobre todo en el sector pesquero para consumo humano, es muy preocupante, sería muy preocupante que el esfuerzo de pescadores artesanales, el esfuerzo de acuicultores artesanales, muchas veces sin el apoyo del Estado, muchas veces contra el Estado, que ha podido consolidar una pesquería de consumo humano en su región y que ha podido dar trabajo a miles de personas de manera directa y a muchos miles más de personas de manera indirecta, se ponga en riesgo por esta actividad petrolera que en todo caso es posterior a la actividad pesquera que, como vemos en el Perú, es ancestral. Entonces sí comparto esa preocupación y comparto la preocupación porque el viceministro con raciocinio nos decía que en Noruega habían construido una especie de asociación entre los pescadores y los para desarrollar la acuicultura. Lamentablemente no estamos en Noruega, no tenemos los petroleros de Noruega acá, ni tenemos a las autoridades de Noruega en el Perú. Y ya sabemos que si se presenta algún problema, si se presenta alguna contaminación que perjudique irremediablemente la pesca y la acuicultura de la región, cuando vayamos a las autoridades de la Dirección General de Capitanías a reclamar, no vamos a tener la solución que los pescadores necesitan, que es inmediata, que sería perder su fuente de trabajo y su fuente de alimentación. Vemos con muchísima preocupación esto, compartimos la preocupación de los pescadores. Esperamos que el gobierno del Perú entienda que la actividad pesquera estuvo primero en la región y que tendrían que haber garantías ambientales internacionales de manera que inapelablemente pudieran resolver la situación de los pescadores si se produjera algún incidente. Porque ya vemos que incluso cuando en Estados Unidos, la primera economía del mundo, en California, hubo un derrame de petróleo, se pasaron meses sin poderlo solucionar y el daño fue irremediable. No hagamos que lo que han construido los pescadores, ya digo muchas veces incluso contra el Estado, pueda perderse por la voracidad de algunas compañías petroleras. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Hugo Bernal, por favor.